Estamos en comunicación con Vanessa Gagliardi. Ella es docente, feminista, ecosocialista, fana de Racing, legisladora electa por el MST del FIT Unidad, integrante del Consejo Directivo de ADEMIS, que es la Asociación de Enseñanza Media y Superior de Cava y Provincia, Docentes en Lucha, integrante de ANCLA. Así que te saluda Nar, Néstor, para Demoliendo Mentes por Radio Sentipensares. ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Muchas gracias por el espacio. No, gracias a vos, es un placer. Bueno, arrancamos. ¿Cómo está la situación actual de los docentes y las docentes que vienen dando la lucha en esta situación de pandemia en Cava? Mira, la verdad es que la docencia de Cava, pero la docencia de todo el país, Ujú. viene dando una pelea enorme. Siempre el sector docente ha dado luchas por la infraestructura de las escuelas, ha dado luchas por el presupuesto, por la situación que tenemos sobre nuestras niñas, adolescentes, por salario. Hemos sido un sector históricamente muy atacado, ¿no? Esta idea de que desde que nos dijeron que tenemos 3 meses de vacaciones y trabajamos solo 4 horas, que cobramos un montón, que tenemos un montón de licencias, después a fin del año pasado, la ministra de Educación de Ciudad nos dijo vagos, zurdos, viejos, fracasados. Bueno, la verdad es que hemos sido un sector muy atacado. Pero en este momento estamos dando una pelea enorme en conjunto con la comunidad educativa, exigiendo la suspensión provisoria de la presencialidad. Nosotros desde el principio de esta pandemia explicamos que estaba en evidencia cuáles eran las condiciones de las escuelas. Cuando nosotros decíamos, hay aulas hacinadas, no nos entran los estudiantes para poder garantizar el distanciamiento mínimo que proponía el gobierno de la ciudad con un protocolo que no estuvo discutido con nadie. Eso también hay que señalarlo, porque si hay alguien que conoce las escuelas, es quienes todos los días estamos ahí, la docencia, los auxiliares, las familias, digo, somos nosotros. El resto, que por ejemplo habla sobre educación, ni siquiera es docente, no transitó nunca una escuela pública. Bueno, nos tenían que consultar, nosotros sabíamos qué era lo que pasaba. Y a partir de ahí, la realidad empezó a darnos la razón, porque en Cava que las escuelas estén abiertas involucra que se movilice 1 millón de personas. Y es mentira lo que vienen diciendo los gobiernos de que no usamos el transporte público, de que vivimos cerca. Sí, una Completamente falacia. mentira. Yo trabajo en una escuela secundaria, es una escuela artística, es la única en el país que tiene la modalidad en la que estoy yo, digamos, que enseña teatro con bachiller, y la verdad es que tenemos población de absolutamente todos los lugares, no es por cercanía, muchas escuelas medias no son por cercanía. Y máxime cuando tenemos que señalar que en la ciudad de Buenos Aires faltan vacantes, entonces si vos conseguís una vacante, da lo mismo donde esté, y por ahí te tenés que tomar 2 o 3 colectivos. Entonces, hay 1 millón de personas que se movilizan solo por mantener esta presencialidad. Que las escuelas no son lugar de contagio también es mentira, está demostrado. La docencia, ya van 15 fallecidos desde que empezó esta presencialidad criminal, pero además se empieza a demostrar cada vez más lo que nosotros planteábamos. Hay contagios masivos, hay escuelas que tuvieron que cerrar por tener 19 contagiadas. Bueno, las escuelas contagian también por más que tengamos nosotros el cuidado, porque esto es lo otro. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no nos está dando los insumos necesarios. Empezó la pandemia para mostrar algunas fotos, yendo a algunas escuelas con un poco de alcohol. Ahora, después es todo a pulmón de las cooperadoras, porque este es el presupuesto más bajo en la historia de la Ciudad de Buenos Aires post-2001 sobre educación. Y sigue aumentando sobre las escuelas privadas. Entonces, estamos en una pelea, ayer hicimos un paro, fuimos a los semaforazos, hoy tenemos asamblea desde ADEMIS, para poder ver cómo seguimos, porque también hay otra cosa que me gustaría señalar. La docencia durante 14 días hizo paro. Ahora, el gobierno coerciona a la docencia con los descuentos, porque
Nosotros intentamos cuidar nuestra salud, la nuestra y las de nuestras familias también. Por eso Totalmente. nuestro plan es integral. Ahora, no podés cuidar tu vida si el gobierno te pone entre la espada y la pared y te dice que si cuidas tu vida no comés. Los descuentos han sido brutales y el gobierno de la ciudad debería no descontarnos, darnos el derecho democrático y legal que tenemos a pelear por nuestros derechos. Y el gobierno nacional, cuando Trota dice, vamos a garantizarle a la docencia porteña que puedan defender su salud, bueno, la única manera de garantizarlo era destinar una partida presupuestaria para pagarnos los descuentos, y eso no pasó. Entonces estamos en el medio de una pelea totalmente marketinera, electoral, y que tiene mucho de hablar, pero poco de hacer, entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Totalmente, ¿no? Encima, hacías hincapié del presupuesto en la ciudad más rica, ¿no? Con el presupuesto más bajo de educación, desde que ya la era Macri, ¿no? Que vienen bajando el nivel del presupuesto y todo lo que indique educación y salud pública vaciado completamente. Eh, la reta ahora sigue con estas nuevas restricciones que van a aparecer a partir de mañana. El y Quirós siguen sosteniendo la presencialidad de la educación, o sea, de las clases. ¿Ustedes cómo van a seguir con esa batalla? Mira, en principio tenemos hoy asamblea de ADEMIS para ver cómo seguimos. Nosotros insistimos, estamos en contra de esta presencialidad insegura en el medio de este pico. No es que no queremos dar clases, nosotros lo que queremos es que se suspenda la presencialidad en este periodo, por eso decimos que es provisoria. No es que estamos planteando no volver a las escuelas, pero sí que Exactamente. en este contexto, que insisto, nos da la razón. Ayer hubieron casi 40.000 casos. Sí, es Y no tremendo. es un problema solo de Cava, quiero No. decir, ¿no? Pero Cava es la ciudad con mayor mortalidad por millón de habitantes Sí. en el país. Entonces, necesitamos que se garanticen dispositivos y conectividad para todos y todas, porque eso es algo que no ha hecho el gobierno, que efectivamente es la ciudad más rica del país y una de las 30 más ricas a nivel mundial. O sea, ¿qué presupuesto tiene? El problema es que no quiere ponerlo en donde corresponde. Entonces, hoy tendremos que debatir en conjunto con la docencia, como lo hemos venido haciendo, cómo seguimos. Se demuestra que la docencia quiere seguir peleando, hay semaforazos todos los días, 4, 5, 6, donde en el turno, en el entreturno o a la salida del turno, nos organizamos, vamos a dialogar con la comunidad educativa, explicarles cuáles son nuestras demandas. Nosotros queremos por un periodo estar en la virtualidad. Mirá, no hay nada que nos guste más que la presencialidad. No hay nada que nos haga más felices que estar adentro del aula. Estudiamos, nos preparamos Exactamente. para estar en el aula presencialmente y no es lo mismo. Y la verdad es que no es fácil enseñar virtualmente. Para cualquiera que pueda pensar que es solo, bueno, prender el Zoom No, y no, ya, digo, no, no, para nada. son horas de preparación, es selección de textos, es también estar con nuestros estudiantes que tienen miedo o vergüenza de prender su cámara, digo, sabemos que es un contexto muy difícil y sabemos que hay muchas familias y muchas niñas y adolescentes que necesitan la presencialidad. El problema es que en este contexto se demuestra que fallecemos docentes, fallecemos auxiliares y también fallecen las familias de nuestros estudiantes. Entonces, no es solo un reclamo corporativo y ahí tendremos que seguir discutiendo. Estamos en contra de la presencialidad administrada. Yo trabajo en secundaria, se rumorea, post bimodalidad, se rumorea que quizás iríamos a la virtualidad en secundaria, pero bueno, el problema es que seguirían abiertos primaria e inicial, que es la mayor proporción además de la educación en Cava. Entonces, digo, tenemos que seguir discutiendo, fortaleciendo los semaforazos, fortaleciendo las acciones distritales y también fortaleciendo el diálogo con las familias. Y se va notando, semaforazo tras semaforazo, acciones que hacemos en la calle, que la sociedad nos empieza a dar la razón también. Hay cada vez más bocinazos, cada vez más gente que nos dice, tenían razón, qué bien lo que están haciendo. Digo, es evidente que se empieza a demostrar que esto que decíamos, que esto que alertábamos, pasa. Sí, además, más allá de las publicaciones científicas, es el sentido común, ¿no? Un virus se transmite por la circulación de las personas. Cuanto más circulación hay, obviamente más contagios va a haber, y la escuela es un vector importante en esto. Como bien decías, que se rumorea
que la secundaria vaya a la virtualidad, que tampoco parece que fuera tan así ahora con esto, como si los chicos que van a la secundaria no tuvieran hermanos que van a la primaria, entonces también es algo absurdo desde ese lugar. Y la reta que cuenta con el cerco mediático, ¿no?, de los grandes medios hegemónicos es lo que le hace tener esa impunidad. ¿Cómo crees que le podemos hacer pagar ese costo político a la reta? Porque en definitiva pasa por ahí, él está en campaña, el gobierno nacional está en campaña, y mientras cada uno de ellos no pague el costo político que tiene que pagar, esto va a seguir así, ¿no? Van a seguir jugando al gato y al ratón. Absolutamente. Mirá, para nosotros es organización en principio, es organización desde las escuelas, es mucha organización junto con la comunidad educativa. Lamentablemente, el sindicato mayoritario de Capital Federal, que es la UTE, si bien ha hecho algunas acciones en conjunto este año y ha llamado a paros, casi los mismos paros que ha llamado a Demis, no aceptó hacer una asamblea de conjunto de toda la docencia, que podría ser muy masiva, que podría ser muy convocante y que podría realmente demostrarle a la docencia que son sindicatos que se juegan a destrabar este conflicto. Nosotros sabemos, por ejemplo, que las acciones presenciales son complejas, pero sin embargo, hoy en día estamos yendo a las escuelas, entonces manifestarse presencialmente, hacer concentraciones con distanciamiento social, como hemos visto, también es un punto importante para demostrar que realmente somos miles en Capital Federal y en todo el país que queremos esta suspensión provisoria. Y también le hemos exigido a CETERA, que es la Central de Trabajadores de la Educación, que convoque a un paro nacional en apoyo a la docencia de Cava, pero también en apoyo a la docencia de todo el país, que tiene estos problemas iguales. Y vos fíjate que estos problemas, que no son solamente en Argentina, digo, Sí. porque leía el otro día una declaración de la docencia colombiana, que el pueblo colombiano está dando una Una lucha batalla tremenda. impresionante, pero los problemas son los mismos. Sí. Es una presencialidad que es criminal, no tienen presupuesto, necesitan salario. Digo, la situación de la docencia, de los trabajadores en general, pero en este Sí. caso que estamos hablando de la docencia en particular, es igual en absolutamente todo el mundo, en tanto y en cuanto no haya, por ejemplo, vacunas para toda la población, que eso también es algo importante. Entonces, CETERA debería haber llamado a un paro nacional. Deberíamos estar discutiendo. Y para nosotras, desde Alternativa Docente y desde el MST, no es solamente los sindicatos, es un Congreso Pedagógico Nacional. Hay que rediscutir todo, porque incluso antes de la pandemia, nosotros, poníamos en evidencia un montón de problemas que tenían que ver digo, está puesto en debate toda la educación, el modelo educativo de conjunto. Exactamente. ¿Es virtual? ¿No es virtual? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué nos oponemos a la virtualidad en general, digamos, en un Claro. mundo que nos presiona hacia el teletrabajo? Aunque en este contexto querramos la virtualidad, nosotros al menos no queremos que la vida sea virtual, Claro. pero también queremos discutir contenido, queremos discutir presupuesto y lo queremos discutir con las familias, lo queremos discutir en el caso de la secundaria con nuestros estudiantes que tienen la capacidad de pensar, tienen opinión. Nosotros no creemos que hasta que no cumplan los 21 o hasta que no cumplan los 18 no tienen la posibilidad. No, al Exactamente. contrario, vivencia en la escuela con nosotros, están capacitadas para poder estar en un proceso de debate. Bueno, queremos discutir de conjunto eso. Y lamentablemente las centrales de trabajadores nacionales se tira la cabeza porque es la más grande, pero el resto no vienen haciendo nada, vienen transando con el gobierno, vienen garantizando la paz social y nos vienen diciendo que no nos podemos movilizar, que no nos podemos concentrar, que mejor nos quedemos en nuestras casas. Y la verdad es que en este momento se hace importante que salgamos, se hace importante que nos concentremos, se hace importante que demostremos. Digo, hemos hecho campañas de fotos, tuitazos. Ahora, la realidad es que hasta que no haces paro y hasta que no salís a la calle no te escuchan. Ojalá fuera tan Totalmente. sencillo como hacemos una carta y nos citan y no hacen un monólogo, ¿no? Que es lo que les encanta también a los gobiernos. Nos citan Sí. para después en los medios hegemónicos decir, bueno, los hemos escuchado. Bueno, pero esto no fue un diálogo, Claro. digamos, fue un monólogo. Vos Si te bajan hablaste, línea y listo. claro, te sientan.
te dicen la propuesta, no cambian en nada y después te dicen hemos dialogado. No, no Sí, dialogamos. Eso es una mentira. sí, Digo, pasa cotidianamente. Entonces, para nosotros pasa por ahí, es por seguir fortaleciendo las instancias de debate, las acciones conjuntas, por supuesto, las notas, los petitorios, las denuncias, pero siempre de conjunto con la comunidad educativa y con la docencia. Y también con otros sectores de trabajadores que de verdad la están pasando muy mal. Nosotros, dentro de las consignas, además de dispositivos y conectividad para todos, vacunas para todos, que es lo que exigimos desde la docencia. Qué brutal, porque ya se demostró, por ejemplo, que en Garín se fabricaron un montón de vacunas, un millones. montón, 70 millones de Ujú. vacunas se fabricaron en Garín, que está, en el caso nuestro, está acá Sí, a 10 kilómetros, digamos, sí, un sí. poquito más. Y se fueron a Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, cuando dijimos que se podían fabricar, nos dijeron que era mentira. Les dijimos que era en el laboratorio Sigma, nos dijeron que no teníamos tarritos, frasquitos. Les dijimos que lo fabricaba Richmond, nos dijeron que entonces igual no se podía hacer nada. Bueno, la verdad es que es criminal. Y Sí. Argentina tiene que estar esperando si a fin de mes le mandan 4 millones. Tenemos que tomar un plan de medidas conjunto, que implica, en principio, tocar los intereses de los más grandes, para tener Exactamente. presupuesto en educación, para que efectivamente haya insumos en las escuelas, para tener vacunas para toda la población, porque no es solo la docencia la que tiene que estar vacunada, porque igual corre en riesgo el resto. Y también desde la docencia lo que exigimos no es solo que nosotros pasemos a la virtualidad para bajar la circulación, sino que quienes son trabajadores no esenciales también tengan ciertos cuidados, digamos, con una ayuda económica. Se puede hacer eso. Nosotros decimos, si las familias de nuestros pibes no van a trabajar, el gobierno les tiene que dar una ayuda social. Hay plata de donde sacarla, pero Sí. no puede ser, porque claro, después nos dicen que no se puede cerrar la producción y el discurso mayoritario es que las escuelas somos guarderías, porque es lo que vienen diciendo los gobiernos. Sí, ¿Dónde básicamente van es a eso. dejar las madres? Porque además, obviamente, somos las madres. Claro. ¿Dónde van a dejar las madres a sus hijos para poder ir a trabajar? Bueno, por eso creemos que hay que rediscutir todo de conjunto. No es solamente la docencia y los pibes en sus casas, es también esas familias, es también discutir de fondo en qué situación están esas familias. Digo, esto está poniendo en evidencia toda una situación en Argentina, Sí, en Cava y en Argentina. y una decisión política también, ¿no? Porque, como bien decís, la plata está, se cobró el impuesto a las grandes fortunas por única vez, está la plata del FMI, y hay un déficit que han bajado, al cual, y la soja y el maíz les hizo entrar una cantidad de dólares importante como para que se pueda hacer un IFE, un ATP para ayudar a los trabajadores y a las trabajadoras, ¿no? Entonces, en esa situación, ¿cómo está el tema de la paritaria, que también ha sido bastante magra? ¿Y cómo está el tema de los vacunados, que todavía falta un montón de docentes? No solo en Cava, sino en Mendoza, en Córdoba y en un montón de lugares de la provincia de Buenos Aires y del país todavía vacunados. Sí, nuestra paritaria cerró unilateralmente. Cava tiene una particularidad, Cava tiene 17 sindicatos docentes. Eso Ujú. es Sí, terrible. sí, Terrible porque la mitad son sellos de goma. Esa es la realidad y el gobierno los usa para poder decir que hay sindicatos que cerraron la paritaria. claro. Ahora, salvo desde ADEMIS que hemos hecho asambleas, el resto de los sindicatos no ha consultado con su base. Y, o sea, con la docencia en general, digamos, ¿no? Y aceptan y firman y dicen que con este aumento en cuotas, porque ahí también hay una trampa. A nosotros, o a vos, por los medios de comunicación, salen diciendo, bueno, es el 30%, qué gran aumento. En primer lugar, hay que decir que la inflación está brutal, que se planifica que si seguimos así a fin de año supere el 50%, con lo cual ya estaríamos 20 puntos abajo de la inflación en nuestro salario. Ahora, es en cuotas. Pero hay un mes, por ejemplo, que tenemos una cuota del 2%. Claro. Cuando uno anualiza eso, digo, cuando uno dice, bueno, pero si yo me pasé 6 meses con el 10%, 2 meses con el 2% más, y vas haciendo esa cuenta, en realidad, en lo concreto, vos te pasaste más meses con el 10% que con el 30%. Exactamente. Anualizado, eso te da que el aumento, o sea, cuando vos haces el promedio de cuántos meses te pasaste con un aumento mínimo
y el último mes que por ahí te pasaste, llegaste al 30, eso te da que en promedio en el año tenés una paritaria del 15%. Esa es la gran trampa de las cuotas, digamos, porque vos te pasás más meses sin aumento que con aumento. Entonces, salen y dicen 30%. Primero, muchas veces ni siquiera es sobre la cantidad de plata total. Digo, la docencia cobra un montón de sumas que en realidad después no cuentan a la hora del aguinaldo, no cuentan a la hora de la jubilación, no cuentan en un montón de cosas. En Cava es muy difícil entender el recibo. Eso por un lado. Entonces, tenemos una paritaria cerrada unilateralmente, no llegamos a fin de mes. Hay que señalar que efectivamente la mayoría de la docencia del país somos mujeres y somos jefas de hogar, somos madres solteras, jefas de hogar. Entonces, eso lleva a que tengas que trabajar doble o triple turno para poder mantener a tu familia, además de todas las cosas que después te toca hacer en tu casa, ¿no? Por el rol social que tenemos las mujeres, pero hay un nivel de explotación, de opresión, digo, Sí, enorme totalmente. para poder llegar a fin de mes. Y el problema de las vacunas sigue siendo grande. En Cava el 10% de la población, del 10% de la población docente Sí. está vacunado. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires empezó, no sé, en grupos, digamos. Yo, por ejemplo, estoy en el grupo 4, porque estoy en secundaria y el gobierno supone que podemos mantener los protocolos de distanciamiento y que nuestros pibes no se nos acercan, lo cual demuestra que no estuvieron en una escuela, ni trabajaron con adolescentes, Totalmente. ni con las problemáticas de los adolescentes. Pero después lo suspendieron. Empezaron con el grupo 1, que eran supervisores, directivos, vicedirectores, inicial y primaria. Lo suspendieron para poder seguir vacunando, porque no hay vacunas, digo, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Suspendieron eso. Ahora volvieron a decir que van a vacunar a la docencia, pero es mentira, porque lo que abrieron es el listado para anotarse por rango etario. Claro. Entonces, la docencia no tiene prioridad. O sea, se anota por rango etario. Te va a tocar, estás ciudadano entre más. los 50. Por ahí, en ese rango etario, la docencia tenga prioridad. Ahora, mis compañeras, mis compañeros que están por fuera de ese rango etario, que son del nivel que incluso sería grupo 1, como inicial, Claro. no van a estar vacunados hasta que no les toque el rango etario. Y fíjate que sería muy sencillo. Desde que hay vacunas hasta acá, insisto, el laboratorio de Garín produjo 70 millones. Sí. No, es que ahora Digo, van a podríamos producir tener... la Sputnik, así que eso rompe con la mentira de que no se podía generar acá, ni envasar acá, ni demás. Totalmente. Y que se supone que ya a partir de junio ya va a empezar la producción, ¿no? Así que siendo que ustedes, de lo que va del inicio del ciclo electivo hasta ahora, ya llevan más de 15 compañeras y compañeros muertos por COVID. Eso no es un dato menor. Y Acuña sigue persiguiendo como ya lo venía haciendo desde antes de la pandemia, ¿no? Porque, de hecho, vos fuiste una de las perseguidas en eso por ser secretaria general del gremio, ¿no? Por ser En el secretaria gremial, 2017. sí. Eso no había pandemia. Y ya te perseguían igual, ya le descontaban igual a los trabajadores. Todo. Yo estoy sumariada, además de eso, por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por haber defendido nuestro ley marco, digamos, que además de esa que vos contás, Claro. tengo varias, pero estoy sumariada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por defender la ley que rige a la docencia, que fue una ley que salió con mucha pelea y que es producto de más lucha, porque nadie nunca nos regaló nada, ni a la docencia ni a la clase trabajadora, que es el estatuto docente. Y sí, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires me sumaría también con eso, que ahí anda, no la bajaron, digamos, No, tal cual. pero que igual no alecciona a la docencia. Digo, ni a mí generó que dejara de luchar, ni mucho menos, ni a la docencia en general hizo que deje de pelear, y le buscamos la vuelta, y le buscamos la vuelta. Por eso cuando fue el aleccionamiento de los descuentos, que es ahora, digo, 15.000, 16.000 pesos de descuento. Sí, No es total. menor. Cuando nadie llega a fin de mes, pero le buscamos la vuelta, son semaforazos, mientras seguimos exigiendo como un punto fundamental el tema de los descuentos, porque de verdad, digo, Claro.
Si vos tenés que elegir entre comer e ir y quizá estar en la ruleta de no morirte, y bueno, necesitas que tus hijos coman. Es Exactamente. corta. Sí, sí, Entonces, sí, tal cual. la verdad es que es así, son 15 muertes docentes y auxiliares que fueron evitables, son muchas más si uno considera la docencia que por ahí estaba dispensada o que estaba jubilada, pero es la muerte también de las familias. Digo, Exactamente. para nosotros denunciamos desde nuestro sector las muertes docentes, pero la verdad es que nos solidarizamos con absolutamente todos los fallecimientos, que son en su gran mayoría de los trabajadores, del pueblo trabajador. Puede Sí, haber 1, 2 o 3 en ese porcentaje que sean conocidos, que sean, digo, con otra capacidad de vida, sí, sí, pero la totalmente. gran mayoría de esas muertes son del pueblo trabajador que no tuvo ninguna otra opción. Mirá, el otro día estaba la denuncia del caso de una compañera nuestra del movimiento de desocupades, que su marido tuvo que salir a vender churros porque no llegaban a Sí. fin de mes porque no tenían laburo. Y él se contagió y falleció en el Argerich de COVID. Entonces, a eso están exponiendo. Nosotros explicamos, nos importa mucho la educación, pero no deberían hacerla presencial en este contexto. Debería haber otros planes, discutidos con nosotros. Sabemos quiénes no tienen dispositivos, sabemos quiénes no tienen conectividad, sabemos cómo el gobierno con partida presupuestaria podría ayudarnos a que esta tarea sea más fácil, sabemos qué cosas deberíamos hacer para poder contener la salud mental de nuestros pibes, aportar a cómo contener en la salud mental también de nuestras familias, que fue algo que en ningún momento los gobiernos consideraron salud de manera real, digo, y eso fue muy preocupante. Ahora, es de conjunto, porque nosotros no queremos más muertes docentes, pero tampoco queremos más muertes como la del marido de nuestra compañera, que para ver si podía darle de comer a sus hijos, tuvo que salir a hacer changas, nada, por lo mínimo, porque te puedes Total. imaginar que tampoco... Olvídate. Eh, y que terminen falleciendo, y que eso deja en una gran tristeza a las familias, pero también en una condición económica peor. Entonces, es de conjunto y plata hay. Vos mencionabas el tema del impuesto a las grandes fortunas. Ahora, nosotros fuimos críticas también de eso. En primer lugar, porque ya se presentaron un montón de amparos y hay un sector que no los quiere pagar. Que no lo va a pagar. Eh, y no Porque lo va a tienen el pagar. poder para no hacerlo. Sí. Ahora, solamente era personas físicas. Y sabemos hoy en día que mucha de la plata ya no se ahorra en plata o en No, un tal cual. banco, sino que está yendo en el último periodo a construcciones. Digo, las empresas, vos vas a Garín y vos ves el laboratorio que tiene Map Science y eso no cuenta como fortuna. Sí, tal cual. ¿Cómo no puede contar como fortuna? Digo, vos tenés una empresa, ponele Coca-Cola. Las instalaciones de Coca-Cola no cuentan como fortuna, ahí no hay plata puesta. Bueno, entonces nosotros no solamente hubiéramos bajado, digamos, el monto con el cual el gobierno empezó, no hubiera sido por única vez, no hubiera sido un aporte solidario, pero también hubiéramos tomado todo lo que tiene que ver con infraestructura, porque eso vale, porque eso es Total. plata que vos tenés ahí, que si el día de mañana la vendés, ahí sí es parte de tu fortuna, pero Claro. mientras tanto eso no contaba. Bueno, esas son cosas importantes. Es dejar de pagar la deuda, que es usuraria, ilegítima, fraudulenta, odiosa, está demostrado. ¿Tienen dudas? Hagamos algo, dejemos de pagarla, auditémosla. ¿Tienen dudas de si es verdad o no? Perfecto. Ahora, después nos dicen que la deuda de Macri fue ilegal y lo primero que hizo este gobierno cuando asumió fue Fue votar pagar. en el Congreso que le iban a pagar y legalizarla. Entonces, se nos están yendo miles de millones, miles de millones. Por más que estemos intentando negociar, y esa plata la necesitamos para de conjunto volcarla. Estamos hablando de educación, pero tenemos que hablar de salud también. Este presupuesto nacional 2021 no tiene considerado para salud un aporte extraordinario por la pandemia, porque consideraron que no iba a haber más pandemia. Bueno, Claro. hay que discutir de conjunto. La enfermería en Cava viene dando una pelea enorme, por ejemplo, para que se la reconozca como profesional. Sí. O sea, las enfermeras y los enfermeros, que son los que mayormente le ponen el cuerpo a esta pandemia, el gobierno de Larreta los considera administrativos.
y les paga como administrativo, gente que no da más. Por eso, por ejemplo, la semana pasada, desde la Asociación de Licenciados y Licenciadas en Enfermería, salimos a hacer una marcha de antorchas. Sí. Nos movilizamos de Congreso a Plaza de Mayo, porque es una vergüenza que no les consideren profesionales de la salud. Y plata hay. El problema es que el gobierno no quiere, entonces no quiere el gobierno de la ciudad y desde el gobierno nacional tampoco están haciendo mucho. Por eso digo, los presupuestos en educación, tanto nacional como de la ciudad, como del resto de las provincias, para salud, para educación, para ayuda económica de los y las trabajadoras, está totalmente recortado. Y Total. plata había. El Sí, problema es que no quieren tocar los intereses de los grandes empresarios y de las grandes fortunas. sí. Y de los grandes medios económicos, hegemónicos, que son los que les hacen el cerco mediático, ¿no? Absolutamente, La plata que deriva a absolutamente. Nación y Ciudad a los medios como Clarín, La Nación, es brutal, ¿no? Brutal. Es enorme, Se compran es enorme. miles de vacunas con eso. Miles de vacunas se Sí, comprarían. totalmente. Miles. Y de Cava, recordemos que encima, no obstante eso, el año pasado las reprimió a las enfermeras y los enfermeros cuando fueron a pedir por eso, ¿no? Sí, yo estuve en esa movilización. Fue Sí, terrible, pero era indignante. Sí, 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 fue tremendo, fue tremendo. Nosotros entrevistamos a una compañera que de las que fue reprimida ese día y es tremendo, es tremendo, tremendo. Y cómo pasa desapercibido, ¿no? Y sigue siendo para la derecha el supuesto candidato a presidente, ¿no? Al cual están tratando de poner en ese plano a toda costa, a como de lugar, ¿no? Ya no saben qué hacer para brindarlo a él, a Vidal. Ya no, es increíble, ¿no? Yo digo que usan el método de propaganda nazi porque están todo el tiempo inventando, mintiendo, operando, y es increíble cómo lo hacen. Hoy escuché que las organizaciones privadas de colegios en provincia están queriendo pedir que pasen a ser como una empresa crítica, no solo para exigir la presencialidad, sino para exigir más fondos y dinero. ¿Tenés alguna noticia de esos? ¿Te enteraste? mirá, no leí específicamente lo que estabas diciendo, pero no me extraña porque las escuelas privadas son un gran negociado. Vos Total. podés decir que hay alguna que es más buena, que cobra menos, que tiene un mayor laburo social, digo, ok, Sí, son las son una mismas, empresa. son una empresa. Y la educación no puede ser una empresa. ¿Qué fue lo que pasó? Por ejemplo, ¿por qué el gobierno estaba tan preocupado por el tema, el gobierno nacional, de la ciudad, digo, los gobiernos, estaban tan preocupados por el tema de que abran los jardines maternales, de que abra el nivel inicial? Por un lado, porque quieren que efectivamente nosotros seamos la guardería que garantiza que el resto de las familias puedan ir a trabajar, o sea, terminamos garantizando la producción capitalista desde el punto de vista del cuidado de los Claro, menores. Eso por claro. un lado. Ahora, por otro lado, los jardines maternales, como hay tan poca vacante, la gran mayoría de los jardines maternales son privados. O sea, si por ejemplo en Cava faltan 20.000 vacantes, la gran mayoría faltan en los primeros niveles de inicial. Y eso hace que los jardines maternales privados sean un negoción, con cuotas que son de 15.000 Sí, pesos. sí, sí. Y lo que empezó a pasar es que los jardines maternales empezaron a pensar, empezaron a generar quiebra, digamos. ¿Por qué? Porque las familias decían, bueno, si yo estoy en mi casa y No te tengo pago a la mis cuota. hijas en mi casa, más allá de que muchos docentes, porque de ninguna manera estamos debatiendo qué hace la docencia, No, no, digamos, tal que cual. después cobra un salario miserable, en esos jardines, en esas escuelas de inicial, no voy a pagar la cuota de la escuela, Claro. porque estoy acá, con las niñas. Fin. Los jardines maternales son los que primero empezaron a quebrar y son los que más presión ejercieron en ese nivel para intentar que se abran, darle una posibilidad, no ir a la quiebra. Y es una vergüenza, porque la gran mayoría está subsidiada por el Estado. Por eso nosotros lo primero que decimos es, hay que sacarle el subsidio a las escuelas privadas y hay que volcarlo a la educación pública. Y después tienen subsidio muchas veces, no solamente subsidian el salario docente. Entonces a nosotros, yo las veces que he trabajado en escuelas privadas, Ujú. me ha pagado el Estado el Claro, salario. Por supuesto, no estoy sometida a que me elijan igual que me eligen en el Estado, ¿no? Porque la escuela privada hace lo que quiere con guita sí, del Estado que ponemos todos y todos. Ahora bien, después de eso muchas veces te dan presupuesto de más para infraestructura, para arreglar algo, digo, ahí tenés. Y además tenés las cuotas. Esas cuotas
se la llevan los empresarios, los que pusieron esa escuela. Entonces generan presión. No por nada Trota, fíjate que después de que salió del ostracismo, 6 días, Trota dijo, sí, está todo bien con la presencialidad. Alberto Fernández dice, che, no, habría que suspenderla. Y lanza el primer DNU. Bueno, el resto de los gobiernos dicen, bueno, que esto es un presidente, no importa lo que diga, yo voy a hacer lo que quiero, total, federalismo. Sí. Y cuando sale como 7 días después Trota, de nada, no abrir la boca y además de un montón de rumores de que iba a renunciar, porque efectivamente había quedado muy mal parado, lo primero que hace es reunirse con las escuelas privadas a nivel nacional. No se reúne con los sindicatos docentes que veníamos parando. Tal cual. Digo, después es cuestionable incluso con qué sindicatos se reúne, pero no se reúne con la docencia. Se reúne con las escuelas privadas para ver cómo hacían para afrontar esto. Entonces, hay que sacarle el subsidio a las escuelas privadas. Y si alguien quiere mantener una escuela privada, perfecto, que la escuela privada se sostenga en el camino de que vamos rediscutiendo la educación, porque el mejor modelo educativo del mundo, incluso para la derecha, que es Finlandia, no tiene escuelas privadas. Exactamente. Está prohibido. O sea, no solo no las tiene, sino que está prohibido, por supuesto. Estamos años luz de Finlandia. Sí. Y yo no digo que el modelo económico de Finlandia y social esté bueno. Lo que sí digo es que incluso la propia derecha, que dice el mejor modelo, las pruebas PISA y todo eso, el mejor modelo en el mundo, no tiene escuelas privadas, están prohibidos y todo está garantizado por el Estado. Porque si no, se genera esto que es un ideario que los gobiernos abonan, por supuesto, que es a la escuela, caí en una escuela pública, digamos, Claro. lo dijo Macri. Ahora después es, a la escuela pública van los pobres, y a la escuela privada van los que no son barderos, los que, bueno, no, está mal eso, digamos. Y que además la docencia en muchos casos, yo por ejemplo en media, que tengo que trabajar, en este momento no, estoy trabajando solamente en el turno tarde, pero en otros momentos he trabajado en 3, 4 escuelas. Claro. La misma docente, en el Estado, en la privada, no es que en la privada soy mejor, la única diferencia es que en la privada tengo más recursos y que en la escuela del Estado me faltan recursos. Cuando incluso debería ser todo lo contrario, porque si hay alguien que necesita más apoyo, incluso son, bueno, digo, quienes más lo necesitan, más material didáctico, más becas. Entonces, no nos extraña, porque al Estado le sale más barato mantener las escuelas privadas. Por más que las subsidien cada año más, globalmente son un problema menos. Sobre todo también porque la docencia, como por más que nos pague el Estado, no estamos en las mismas leyes que el Estado, o sea, no nos respetan las mismas leyes que hemos logrado en las escuelas públicas. Vos en una escuela privada por ahí decís que haces paro, y a mí me han amenazado con echarme. Claro, sí, lo Y hacen volvemos todo. a lo mismo. ¿Y por qué si a mí me paga el Estado yo no puedo hacer lo mismo que en la pública? Porque no es que en la privada no se para. No, en la privada nos amenazan. Nos amenazan con echarnos, nos amenazan con sancionarlos. Digo, es más, el salario que le deposita el Estado, yo no sé qué hacen las privadas, o sea, sí me imagino, pero digo, te lo pueden pagar hasta 3 o 4 días después. Entonces vos cobrás, ni siquiera cobrás cuando te pagan en el Estado, por más que la guita salga del Estado. Te dicen, cobrás el quinto día hábil, y entonces por ahí cobras el día 10. O sea, que Sí, el mientras Estado... manejan tu guita, ¿no? para sus recursos. Y Total. que no es un dato menor de las escuelas privadas, más allá del subsidio y demás, que la gran mayoría están vinculadas a la iglesia. Absolutamente, son privadas y son confesionales. La gran mayoría. Porque, bueno, eso también tiene que ver con una política general del Estado de sostener la Iglesia Católica, sobre todo, digamos, porque la gran mayoría de las escuelas son católicas. En un momento yo de repente empecé a ver cuando yo empecé a laburar hace 11 años ya, de docente. Y en un momento yo veía que todas las escuelas privadas en las que laburaba, porque ni bien me recibiera la única opción que tenía, todas se convertían a ser confesionales, católicas, y yo decía, qué raro. Y después, claro, entendí esto, digamos, es más fácil que te subvencionen si vos sos una escuela privada confesional, sobre todo del catolicismo, y que eso además genera otros problemas, porque nosotros estamos hablando de presupuesto, pero después tenés los problemas de contenido. La ESI en las escuelas privadas es un problema brutal. No hay nada más necesario en este momento que la educación sexual integral, que trabaja muchas cosas, digo, porque en general se dice que solamente trabajamos anticoncepción, pero no es real. Digo, trabaja emociones, trabaja un montón de cosas.
Y en las escuelas confesionales tenés prohibido dar ESI. La Iglesia, de hecho, presentó en su momento otro plan distinto que se llama Educación para el Amor. Y entonces, la verdad es que en esas escuelas se complejiza. Por eso incluso, de la mano de la gran pelea que dimos sobre el aborto legal, seguro y gratuito, que venía con educación sexual integral, digamos, ¿no? Para evitar eso, también para nosotras está directamente relacionado la separación de la Iglesia y del Estado. Es lo mismo, digamos, mientras el Estado siga bancando los cultos, va a seguir haciendo esto, digamos. Entonces, son todas aristas que van tejiendo una red súper compleja, pero que hay que atacar de conjunto, porque es efectivamente así. Digo, vos sos confesional, tenés más chances de que te subvencionen al 100%. Totalmente, totalmente. Creo que algo que dejó en claro esta pandemia es que lo privado es una falacia y que a la primera de cambio deja pagando a quien tenga que dejar, ¿no? Porque pasa con las prepagas que han tenido que derivar al hospital público y que han pagado para tener pisos exclusivos para Street Medical, lo ha dicho el mismo dueño, ¿no? Borocopit, que anda por los canales de televisión pidiendo a gritos que los ayuden con su negocio, porque no es negocio que las prepagas se usen mucho, y creo que una de las cosas por la cual sale corriendo a pedir la fase 1 y todo es para que le aseguren el negocio, porque eh, es evidente que él tiene todas las canastas puestas, todos los huevos puestos en esa canasta, ¿no? Y se le está cayendo el negocio a pedazos. Y sí, sí, decime. Total, no, y vos sabés que eso pone en evidencia algo que también hemos venido diciendo, que es que necesitamos un sistema único de salud, controlado por sus trabajadores, porque es tremendo, es como vos decís, Velocopit necesita respiradores, el gobierno de la ciudad se los da. Digamos, o sea, las privadas necesitan respiradores, se los dan. Ahora, cuando nosotros en los hospitales públicos necesitemos respiradores, y yo quiero saber si Swiss Medical nos va a dar 50 respiradores. Claro. Entonces sí, si vos tenés plata, te lo resuelven. Y si no tenés plata, te morís en un hospital público por falta de insumos. Bueno, eso es una vergüenza. Entonces, ¿por qué? Si yo tengo una prepaga, puedo usar la cama del Estado, y si no tengo una prepaga, no puedo usar la cama de una clínica privada. Y se suma una cosa más, que son, nosotros en nuestro caso tenemos una obra social, digamos, la docencia, que es OSBA, que tiene como hospital central en Cava el Méndez. Está colapsado el Méndez, está colapsado. Sí. Hoy en día no tenés camas para internación general, digo, hace 15 días tuvimos que salir con una campaña para lograr conseguir una cama para una docente que se estaba muriendo y necesitaba una cama en terapia intensiva, y el Méndez no la tenía. Por falta de insumos, digo, no es responsabilidad del Méndez específicamente, total. Es una política global. Entonces, las obras sociales también terminan siendo grandes curros, que hemos cuestionado, porque terminan siendo las burocracias sindicales las que con las obras sociales hacen caja para poder seguir manteniendo sus privilegios. Entonces, sobre todo en este contexto se pone en evidencia que necesitamos un sistema único de salud, que hay que unir las fuerzas, la gente, las infraestructuras de las privadas, del Estado y también de las obras sociales. Porque si no, actuamos como lugares separados y en el medio quedamos nosotros y nosotras, que no podemos definir. E incluso también digo, y me acordaba de esto pensando en el sistema único de salud, digo, porque si no también, por ejemplo, se ven estos debates de si es provincia, si es capital, a qué hospital te derivan. Bueno, no, se supone que la salud es un derecho. Exactamente. Es un derecho que tenemos. O sea, hoy en día, este sistema capitalista, este modelo económico, político, social, no garantiza lo mínimo indispensable, que es vivir. O sea, es brutal, pero se pone cada día más en evidencia eso, ¿no? Porque ya no accedes ni a una cama, entonces no puede garantizar nada este modelo. Y hace falta hacer un cambio profundo. Hace falta hacer un cambio profundo del modelo económico, político, social, que empiece a plantear estas cosas. Es sistema único de salud. Es también nacionalización del sistema educativo. Nosotros veníamos hablando de educación y no puede ser que en cada provincia haya un estatuto docente distinto, cobremos diferente, porque claro, cuando uno compara, quizás el salario de Cava es superior a otros lugares. Es bajísimo, pero es superior a otros lugares. Ahora,
no puede ser que cobremos distinto. Digo, este derecho constitucional, ¿no? Que a mismo trabajo, mismo salario. Bueno, en la docencia no se produce. Sí, sí. Y eso es producto también de la federalización. Que en provincia cierre un sector de las escuelas por algunos distritos y que en Cava no cierre y que en Tierra del Fuego, bueno, eso tiene que ver con que tampoco hay un sistema nacionalizado educativo, digamos. Nosotros tenemos que tender a pensar no solamente en el lugar en donde estamos, sino más globalmente, porque esta es una realidad que está atravesando nuestro país, pero insisto, digo, muchos otros países están saliendo a dar la pelea. Sí, sí, Chile, Colombia son las muestras cabal de eso. Y es tremendo. Se necesita que el gobierno nacional dé una muestra política para que apoye su lucha, ¿no? Porque en la retórica lo dice, que está bien que ustedes vayan al paro, pero a ustedes le siguen descontando y Trota se sigue haciendo el boludo, básicamente. Es así. Y de ahora más, ¿cómo van a dar esa batalla? Porque ya sabemos, ¿no? Me comentabas de una asamblea, pero ¿cómo proyectan? Porque esto viene para largo. Probablemente tengamos un mes más, un mes y medio más, hasta que no esté vacunada la gran mayoría de las personas, no pasemos el invierno, esto viene para largo. ¿Cómo Sí, proyectan esa lucha? es enorme. Nosotros empezamos esta lucha sabiendo que era una lucha larga. Ujú. No la empezamos ni siquiera con los 14 días de paro. Digo, la empezamos a principio de año. eh, Hicimos paros, varios, hicimos concentraciones, varias, sabiendo que estamos peleando contra dos poderes políticos, que encima es en un año electoral. Digo, no les importa específicamente la educación. Entonces Exactamente. somos tapa de los diarios porque Alberto dice una cosa y la reta dice otra, pero Sí, la verdad, insisto, con nosotros no discutió nadie. provincia tampoco, Por ¿no? Porque supuesto, metemos en esta ¿eh? provincia, provincia tampoco, ¿no? No nos olvidemos de Axel tampoco. Claro, bueno, totalmente. Incluso hay distritos en provincia que están porque que haya cerrado las escuelas, en realidad que haya pasado a la A la virtualidad. Un sector virtualidad, de las exactamente. escuelas en provincia no significa que sea toda provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires es enorme, hay muchos distritos que están exigiendo el pase a la virtualidad. Ujú. Em, por supuesto. Pero digo, nosotros sabemos que esta pelea es larga, que es contra dos monstruos, efectivamente, que como vos bien decías antes, es contra los medios hegemónicos también. Porque si hay algo que salieron a decir los medios hegemónicos en este momento fue, bueno, pero las escuelas no pueden estar abiertas. Ojo, ahora están dudando, porque ya esta semana con los rumores empezaron, bueno, empezaron a dudar. Claro, También porque los números son contundentes. contundente. Sí, ¿No? La realidad mata el relato. total. Pero sabemos que es una lucha larga, te decía. Entonces, apostamos a la coordinación nacional, porque sabemos, insisto, que no es una pelea solamente de cabo de provincia. Nosotros desde Alternativa Docente somos parte de la Federación Nacional Docente, donde nos juntamos con seccionales, sindicatos de otras provincias que han ido al paro, que se vienen movilizando, que vienen discutiendo. También somos parte de la unidad de otros sindicatos docentes y un espacio de coordinación nacional, junto con los UTEBAS multicolores, ADEMIS, digo, y otros sectores, que hemos venido a hacer 2 días, digamos, de lucha, o sea, jornadas como nacionales, ¿no? Quiero decir, Sí, venimos sí, luchando sí. todos los días, pero hemos logrado coordinar algunos días para al mismo tiempo en todo el país salir a pronunciar esto. Hoy tendremos que discutir si el viernes o si el lunes no hacemos otras acciones que involucren paro o que involucren caravana o que involucren algún otro tipo de acción centralizada para, en caso de que, digo, la reta no de vuelta atrás con su idea de presencialidad administrada, palabra que sacó igual del gobierno nacional. Claro. Y tenemos que seguir coordinando. En provincia de Buenos Aires se están dando asambleas también, se está debatiendo, digo, viene habiendo asambleas de las seccionales, de SUTEBA, y tenemos que seguir debatiendo. Es con paro, es con asamblea, es con movilización, e insisto, seguiremos con los semaforazos, seguiremos saliendo a la calle, porque yo soy un poco más pesimista sobre el tema de las vacunas. Yo no creo a este ritmo que nos quede solo un mes y medio. Más bien lo que se ve es que hay cada vez cuesta más que te lleguen las vacunas. Digo, cada vez parece que le pedimos por favor a alguien. Yo
más allá de lo que vienen diciendo, temo que Garín, y Sigma, el laboratorio Sigma, sea un nuevo Vicentín, mucho vamos a nacionalizar, vamos a no sé qué, Sí, y después no sí, pasó absolutamente nada. La soberanía productiva, alimentaria, bueno, ahí está, sí, Vicentín tal cual. sigue igualito. Tememos que sea una cosa así, es de exigencia, es de denuncia, es agradecer a los espacios como vos que nos da la posibilidad por fuera de los medios hegemónicos con tiempo a poder expresar y a poder contar lo que nos pasa y es seguir esta pelea, con organización. Con organización y nada, y sabiendo esto que te decía, que pasa por diferentes momentos. A veces es paro, a veces es expresarse de otra manera. Volveremos al paro. El paro está bien visto en la docencia en este momento. Lo Sí, único que trabó el paro fue sobre todo el tema de los descuentos, eh, y tenemos que seguir en este camino, en este camino. Mientras para nosotros, en lo particular, desde Alternativa Docente y desde el MST, generamos instancias que nos permitan organizarnos para, además de dar peleas sindicales, dar peleas políticas. Por eso desde el MST conformamos un partido político, estamos dentro del Frente Izquierda Unidad, también somos parte de la Liga Internacional Socialista, donde nos reunimos desde diferentes lugares del mundo sí, para poder discutir globalmente cómo, de una vez por todas, logramos que quienes hoy tienen el poder, la clase que hoy tiene el poder, deja de tenerlo y de una vez por todas gobernamos los trabajadores para los trabajadores. Porque es muy fácil. A mí me va a tocar asumir en la legislatura, en la banca rotativa del MST, en el Frente de Izquierda Unidad. Y esa gente que legisla para lo público, pues en su vida fue una escuela pública. El resto de los legisladores y las legisladoras. Que pueden decir lo que quieran sobre el subte, pero subte no se toman. exactamente. Que no se suben a un bondi. Bueno, tienen que terminarse los privilegios. El problema es que para que se terminen los privilegios, yo por ejemplo soy parte del Consejo Directivo de ADEMIS también. Yo sigo laburando hoy en día en una escuela pública. Claro. Entonces yo, en un cargo, en un turno, hago mi militancia sindical y en el otro sigo al frente de mi escuela, al frente del Claro. curso. Y la verdad es que hay que rediscutir modelo sindical, obviamente. Porque la gran mayoría de los sindicalistas, la idea que se genera es que vos llegás a ser sindicalista para no laburar más. Claro. Para mí debería ser lo contrario. Y llegás a ser político para acomodarte ahí arriba y a partir de ahí vivir de prebendas del Estado. Bueno, eso es una vergüenza. Nuestros compañeros que fueron legisladores, Alejandro Bodart, Vilma Ripoll, terminaron su mandato, se fueron Que a volvieron a sus trabajar de lo que laburos. trabajaban antes. Yo voy a hacer lo mismo cuando me toque. Y es más, ni siquiera voy a cobrar el salario de una legisladora. Voy a donar lo Sí, que sí, me sí. sobre de salario, lo que me sobre, entre Sí, comillas, sí. de salario, porque voy a seguir cobrando lo mismo que cobraba en la Como docente. escuela. Total. Porque se tienen que terminar los privilegios. Porque mientras haya privilegios, mientras sigan gobernando estas personas, más allá de algún debate, algún tinte más progresista, nada, es evidente que la clase trabajadora está cada vez peor, que estamos cada vez peor, que el pueblo está cada vez peor. Y cuando digo Exactamente. clase trabajadora, digo ocupada y desocupada, Sí, sí, sí. que sale a luchar, que son cada vez más, las cifras de desocupación en Argentina son enormes. Entonces necesitamos debatir entre todos un cambio político, cultural, social y económico de fondo. Y por eso nos organizamos para dar peleas también más globales, que rediscutan todo, pero con todos, no con esta democracia que nos dice que es una vez cada 4 años. Exactamente. Con conciencia, ¿no? Conciencia de clase, básicamente. Absolutamente. Básicamente, sí, total. Y te quería decir que también hay mucha aceptación de la familia, ¿no? Algo que rompió es el hecho que hoy las familias está completamente aceptado el paro docente porque saben que están dando esa batalla no solo por un sueldo, por el contenido, sino por la salud de sus hijos también. De sus hijas que están siendo contagiadas. Bueno, Vanessa, yo te agradezco. Te recuerdo que estamos hablando con Vanessa Gagliardi, ella es docente e integrante de la mesa directiva de ADEMIS. Yo te agradezco el tiempo, te agradezco la nota y te dejo el micrófono. Primero, decirte que está siempre a disposición para los y las trabajadoras que las veces que lo necesiten, para visibilizar su lucha y para difundirla. Y bueno, te dejo el micrófono para que te despidas como guste de las oyentes y los oyentes de Demoliendo Mentes. En primer lugar, esto que te decía, gracias por el espacio. No, Para nosotros es fundamental poder tener tiempo para explicar, porque, claro, incluso cuando vos tenés un minuto en un medio hegemónico, sí. es un minuto versus 23 horas Sí, 59. de Es pegándole. brutal, es Sí, sí. brutal.
Es importante esto que vos decías, las familias apoyan el paro, saben que no los están mandando. De hecho, yo tengo cursos donde no están yendo. Mis Claro, burbujas, porque para colmo los tengo divididos en burbujas, una semana veo uno, la otra semana veo claro, la otra burbuja, pero no los están mandando. No los están mandando por apoyo, por miedo, por apoyo, pero también porque en las escuelas empieza a pasar algo con esto de la ventilación, que es que te morís de frío. Incluso los días que está haciendo 20 grados, hay correntada y te morís de frío. Y yo invito a cualquiera a sentarse 4 horas en una correntada. Digo, hay mucha gente que lo tiene que hacer porque necesita hacer changas, pero no exactamente. es la manera en la que nos gustaría que trabajen. Hay gente que está todo el día en la calle. O sea, peleamos de conjunto para que no vuelva a pasar. Mientras tanto, nosotros entendemos que nuestros estudiantes la están pasando mal. Imagínate ser un niño o niña de 3 años y tener que estar en una correntada, por más que el gobierno diga que no se sienten al lado de una ventana, como si las aulas fueran tan Sí, grandes. tal cual. Digo, tampoco es que tenés mucho lugar. Si tenés la suerte de tener una ventana y una puerta, cosa que no pasa en todos No, lados, tampoco tenés mucho espacio para no sentarlo cerca de la ventana. Digo, es súper complejo. Para nosotros es importante debatir de verdad, de conjunto. Lo dije muchas veces, pero me parece que es nodal. Está puesto en debate el modelo educativo, está puesto en debate el modelo de salud, está puesto en debate el modelo económico, y no puede ser que siempre seamos el 99% quienes más suframos, y que siga habiendo un 1% que se cuida las espaldas, que se garantiza sus propios privilegios a costa de nuestra salud, de nuestra educación y de nuestra vida y de nuestro laburo. Digo, estamos a punto de, estamos cerca del 25 de mayo, donde en este país hubo una revolución y una independencia política. Necesitamos volver a plantear, digo, que haya una revolución y una independencia económica. Tenemos plata, somos un país que tiene recursos, que por supuesto está desindustrializado producto de políticas de muchos años, pero que tiene recursos, y que estamos rodeados de países que también tienen recursos, con el que podemos hacer frente, solidaridad, que también están buscando. Son pueblos que salen a luchar. Es Chile, efectivamente, donde encima a la derecha le fue muy mal, lo viene demostrando Colombia, lo vienen demostrando los debates que hay, por ejemplo, en Perú, digo, que total. también es otro tema, en relación a la campaña electoral. La clase trabajadora, ocupada y desocupada, está resistiendo y está buscándole la vuelta. Es importante organizarse, fortalecer eso, para que de una vez por todas, de verdad, quienes hagamos política, seamos nosotros para nosotros mismos. Totalmente, totalmente. Muchas gracias, yo te agradezco. El tiempo va a estar siempre porque soy un convencido que la gran madre de todas las batallas que tenemos que ganar es la batalla comunicacional, la batalla de las ideas, la batalla cultural, ¿no? Porque ustedes les pasa, yo lo veo a diario, ¿no? Van a un programa de estos hegemónicos, primero que están 10 horas linguneando, ¿no? Después lo dejan hablar 15 minutos y después siguen otras 20 horas linguneando y atacando y hasta uno cae en esa legitimidad de esos medios, ¿no? Porque uno a veces va porque tiene que ir, porque es un medio que llega, porque si no, no llegas a nada, y aún así después decís, te vas, y yo creo que la sensación es, ¿para qué mierda fui si en definitiva estoy en 2 horas pegándome igual? Así que por eso los medios alternativos son lo que damos la batalla total en esto. Así que yo te agradezco y te reitero, siempre a disposición para lo que necesiten. Y te quería preguntar, ¿es profesora de? Para, así de curioso, Biología. biología. Buenísimo. Buena materia. Así que bueno, te agradezco mucho, Vanessa, y estamos en contacto, Muchísimas estamos al gracias a habla. vos. No, gracias, Dale. por favor.